Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del país o la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Catherine Marín, médico cirujano egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Perdón por la calidad del video. Em, Espero que se vea un poco mejor cuando comience a compartir la pantalla. Em, y vamos a colocar una presentación. Está acá. Listo, perfecto. Bueno, el día de hoy quiero tratar un tema que es el manejo práctico de la hipocalcemia. Quiero hacer un resumen de antemano. Toda esta información está sacada de una guía, ¿no? Una pequeña guía de manejo, ¿no? Que justamente, ¿no? Un manejo práctico de la hipercalcemia. Eh, quiero corregir esto, ¿no? Es solamente hipercalcemia. El día de hoy solamente vamos a hacer hipercalcemia y quizás en otra oportunidad podamos revisar justamente sobre la hipocalcemia. Bien, bueno, como le decía, toda la información está en ese estudio. Bien, el cual, bueno, podrían pedírmelo al correo electrónico, yo lo podría enviar. El fin básicamente de esta presentación es, bueno, las personas que quizás no lo quieran leer o que quieran dar una revisión rápida acerca de la hipercalcemia en un video, ¿no? Y también a las personas que quizás no les gusta mucho leer en inglés o no tienen acceso quizás a todas las plataformas. Entonces, bueno, para eso básicamente es el video. Bueno, en generalidades, primero que nada conversar, ¿no? Que la hipercalcemia sí es un diagnóstico en su mayoría incidental, es decir, que la mayoría de pacientes no van por eso. Y la manera correcta es evaluar justamente a profundidad con una buena historia clínica, ver en específico lo que son las medicaciones. Y bueno, todo eso lo vamos a ir hablando poquito a poco, pero es importante recalcarlo debido a que el tratamiento es diferente en cada caso. Patofisiología de la hipercalcemia, como había olvidado mencionar, la- lo que básicamente vamos a hacer es revisar mucha fisiología para poder entender la mayoría de las cosas. Si bien no va a ser algo muy extenso ni tampoco es una clase de fisiología, ¿no? Más bien este estudio usualmente está dirigido a estudiantes que ya revisaron lo que es fisiología de los distintos sistemas, en específico estamos hablando de hipercalcemia, entonces es el sistema endocrinológico, ¿no? O el sistema endocrino. Pero siempre es bueno darle una revisada, ¿no? Bueno, el 98% del calcio se encuentra en el esqueleto. Vamos a colocarlo de manera de presentación para no estar teniendo estos problemas. Listo. Bien, el 98% del calcio se encuentra en el esqueleto, 2% circula y 1% o la mitad del 2% circulando se encuentra de manera ionizada o manera libre, que es justamente el calcio que genera el efecto. El calcio corregido lo vamos a hallar mediante esta fórmula, que, ojo, es para hallar el calcio total, no el calcio ionizado. Ahora, la forma ionizada es la forma más importante en sí de evaluar, la verdad, la hipercalcemia. Sin embargo, también se sigue utilizando mucho lo que es el calcio total. Ahora, en cuanto a las hormonas que rigen toda esta homeostasis, son la PTH, la vitamina D3 o el calcitriol, que ya está en su manera activa, en su forma activa, o la calcitonina, que es la antagónica, ¿no? Poco a poquito vamos a ir hablando de cada uno. El calcio ionizado, para conocer los niveles normales, son de 4 a 5,6 miligramos por decilitro. Y el calcio total lo vamos a ir viendo justamente en una tabla más adelante. Para comenzar, vamos a hablar de la primera hormona que rige la más importante en sí, que es la paratormona. Esta hormona es secretada por las glándulas paratiroides, las cuales se encuentran en la parte posterior de la glándula tiroidea. Son 4 glándulas muy pequeñas, del tamaño de una habichuela, de un guisante o de una alverjita, dependiendo del país en el que esté, pero podemos entender que son pequeñas. Y lo que hace la PTH es que actúa en 3 niveles, eh, principalmente en 2, que es a nivel de los huesos y a nivel del riñón. Sin embargo, también ejerce un efecto de feedback positivo al calcitriol, lo cual va a hacer que pueda, digamos, generar un efecto en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, de inicio no ejerce ahí su efecto. Y bueno, una parte importante de la PTH es que justamente al tener efecto en el riñón, va a generar lo que es una pérdida de fosfato. Y bueno, acá lo podemos ver, ¿no?
la PTH lo que hace es aumenta el nivel de calcio, baja el nivel de fosfato. Este es un dato importante porque justamente es motivo de muchas preguntas cuando queremos diferenciar sobre los tres tipos, ¿no? Las causas, ¿no? de hipercalcemia. En los huesos lo que va a generar es la acción osteoclástica de resorción ósea. En cuanto a los riñones, va a mejorar lo que es la resorción de calcio y va a excretar el fosfato. Y en cuanto al tracto gastrointestinal, si bien es un efecto indirecto, aumentando la cantidad de calcitriol, ¿no? O bueno, potenciando el efecto del calcitriol. El calcitriol o la vitamina D activa lo que genera es un aumento de calcio, pero también de fosfato, ¿no? Y ese es un dato importante. No tiene un efecto tanto en los huesos como en el riñón, sino solamente a nivel del tracto gastrointestinal. Y la calcitonina, que es la antagónica, va a generar su efecto en los huesos también, inhibiendo la acción osteoclástica, y en los riñones, promoviendo la excreción de ambos, del calcio y del fosfato. Por eso es la antagónica, por decirlo así, de la PTH. Está elevado también en ciertos casos, como puede ser en el embarazo y también el carcinoma medular de tiroides. De hecho, es un dato bastante importante en muchas preguntas, en específico de Step 1. Pero ya abarca más bien otro tema, que es el cáncer de tiroides, ¿no? En sí, el aumento de la calcitonina en estos casos no genera un efecto clínico, per se. Que en sí su efecto no es tan fuerte como el de la PTH o el calcitriol. Básicamente acá lo mismo que estamos hablando, y falta comentar nada más el péptido relacionado a la PTH, que se va a encontrar en tumores sólidos, especialmente los escamosos de pulmón o de tiroides. Y bueno, vamos a darnos cuenta que justamente ejerce los efectos muy similares a la PTH, sin embargo, no está secretada por las glándulas paratiroides. Eso es para ver el espectro de hipercalcemia, la normocalcemia, que hemos estado hablando de 4 a 5.6 en ionizado, o de 8 a 10 en el sérico total. De 5.6 a 8, lo que le llamamos a hipercalcemia leve, que es de 10 a 12. Ya una hipercalcemia moderada es de 8 a 10, de 12 a 14, y una crisis hipercalcémica es más de 14. Tengamos en cuenta que más de 14 o de 10 de iónico ya pone en riesgo la vida, ya es una crisis como está colocándose en la tabla, ¿no? Ahora, las manifestaciones clínicas, bueno, el mismo paper que mencionaron, mnemotecnia, ¿no? Que justamente está acá escrita, que es stones, bones, abdominal moans y psychic groans. Y justamente en base a los síntomas que nos indican, ¿no? Justamente como estamos mencionando, lo más probable es que si es a causa de PTH, lo que vaya a generar es una resorción de calcio también a nivel renal, ¿no? Y esto puede generar nefrolitiasis, que son, ¿no? los cálculos, o también nefrocalcinosis, que es cuando, bueno, se forman, ¿no? El calcio, ¿no? Forma estas degeneraciones a nivel renal. Lo otro es que también puede generar un caso de diabetes insípida y, bueno, va a generar deshidratación. En cuanto a los huesos, como habíamos mencionado, genera resorción ósea, esto puede generar artritis, dolor ¿no? de los huesos, osteoporosis, y en este caso la osteitis fibrosis quística, que esto se da por hiperparatiroidismo, ¿no? Y justamente como menciona acá, se ve una resorción superficial con quistes óseos, ¿no? Esto es muy importante para el diagnóstico. Y vienen varias preguntas, ¿no? Después, los síntomas gastrointestinales, náusea, vómito, anorexia, pérdida de peso, constipación, ¿no? Que es justamente lo que estamos hablando, estreñimiento, dolor abdominal, muy rara vez lo que son las úlceras pépticas, ¿no? Después, en el plano neuromuscular, bueno, va a generar baja memoria, concentración, confusión, estupor. Y bueno, ya luego la clasificación corneal, que es muy poco común, pero que se puede encontrar, ¿no? Y las cardiovasculares, que justamente vamos a ver una foto, lo que genera es la hipertensión, arritmias cardíacas que son muy, muy raras, justamente lo menciona el artículo. Y lo que sí menciona es que puede generar una disminución del QT, ¿no? En el EKG. Y ahorita vamos a ver el por qué. Otros, ¿no? Picazón, queratitis, conjuntivitis.
Y acá es justamente lo que estábamos mencionando y me parece un momento importante. Obviamente esto no está en el artículo, como se puede ver, es una imagen, pero es una imagen que nos va a ayudar a recordar un poco lo que es el potencial transmembrano, el potencial de acción, relacionarlo con el electrocardiograma, me parece una apreciación válida, ¿no? Y justamente lo que vemos es em, el potencial de acción dado por los distintos iones, ¿no? Entonces, lo que vemos es que el potencial inicialmente está en negativo y al entrar ¿no? al miocito, los iones sodio, este va a aumentar, ¿no? Se va a pasar de negativo, digamos, a hacerse un poquito menos negativo. Esta fase se llama la despolarización o la fase cero. De ahí arrancamos con el QRS que estamos viendo acá. En el QRS, que es justamente la contracción ventricular, ¿no? Y es el 1, la fase 2, ¿no? Más que nada la fase 1, ¿no? La fase 1 básicamente se va a dar por únicamente entrada, que acá no se puede visualizar, pero es la salida del potasio. Entonces va a salir el potasio, pero no en tanta cantidad, no es un flujo tan grande como el que vamos a ver en el potencial 3. Y mientras que estaba saliendo el potasio, va a entrar el calcio. Y eso no va a permitir que se regrese tan rápido a ser negativo. ¿Por qué? Porque ambos son iones positivos. Entonces, está saliendo un positivo, pero está entrando un positivo. Eso genera, ¿qué cosa? La meseta en el potencial de acción. Y por último, ya sale, ¿no? Un flujo rápido de lo que es el potasio, ¿no? En el 3. Entonces, bueno, el QT va a ir desde la despolarización, ¿no? Hasta la repolarización, ¿no? Hasta acá, hasta la onda T, que es cuando ya nuevamente entra potasio, ¿no? Y obviamente, como hay más calcio, esto de acá se va a cortar. Y eso va a generar que el QT se acorte también. Causas de hipercalcemia. Las causas de hipercalcemia las han puesto en el paper básicamente. Puede ser, ¿no? Está relacionado a lo que es la hormona paratiroidea, relacionado a la vitamina D, relacionado a la malignidad, relacionado a medicaciones, a otros trastornos endocrinológicos y genéticos. Obviamente vamos a hablar un poquito de cada uno, tal cual como lo narra en el paper, ¿no? Bueno, el primario básicamente significa que va propio de la misma glándula, o sea, de la glándula paratiroides. Puede ser esporádico, puede ser familiar, y familiar básicamente nos está lanzando, ¿no? Está asociado a las MEN, ¿no? A las neoplasias endocrinológicas múltiples, el MEN 1, el MEN 2. También un tema muy preguntado que se podría conversar en alguna otra sesión, ¿no? Ya que cada una tiene inclusive sus propios oncogenes, ¿no? Entonces sería importante conversar. Y bueno, la terciaria, que es básicamente asociado a enfermedad renal crónica o deficiencia de vitamina D. ¿Por qué? Porque justamente perdemos calcio, entonces va a aumentar la PTH, ¿no? Sin embargo, en estos casos no va a haber tanta hipercalcemia per se, porque se está perdiendo calcio a nivel renal. Ahora, en cuanto a la vitamina D, bueno, puede ser por intoxicación de vitamina D o por causas de enfermedades, ¿no? Que puede ser el linfoma de Hodgkin o puede ser enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, beriliosis, tuberculosis, enfermedades también muy interesantes de las cuales se podrían conversar. Em, Particularmente aquí quiero hacer un comentario que quizás no tenga que ver mucho con el paper. Bueno, yo soy de Perú, que es un país de Latinoamérica, para que lo conozca, y donde hay una alta incidencia de tuberculosis, donde nosotros manejamos mucha tuberculosis. Sin embargo, algo muy interesante que me pasó es que cuando estoy estudiando actualmente para darle Step 1, más preguntas sobre sarcoidosis, al menos en todo lo que es el sistema pulmonar, ¿no? Entonces, sería importante también conversar quizás de esto, que nunca realmente en mi época universitaria toqué mucho a fondo, ¿no? Ahora, en cuanto a la malignidad, ¿no? Que es la parte más interesante, está mediado por justamente ese péptido del cual estábamos hablando. Y bueno, solamente son tumores sólidos, como he mencionado, cánceres escamosos o también
tumores de células renales, ¿no? O también por mieloma múltiple o cáncer de mama. También para conversar quizás en otra sesión, pero básicamente ya tenemos el concepto que hay malignidades que pueden generar hipercalcemia y que no lo van a generar propias de la PTH, sino de un péptido relacionado a PTH. Y eso es importante que se quede fijo ese concepto, ya que es algo que podrían evaluarlo, ¿no? En cualquier examen universitario. Ahora, las medicaciones. Diuréticos, ¿no? Tiacídicos, ¿no? Específicamente, que van a estar en el TCD. Usualmente es leve lo que genera, porque inhibe, ¿no? O bueno, más bien no reabsorbe lo que es el sodio y el cloro y reabsorbe más bien calcio. Después, bueno, por antiácidos, ¿no? Que contienen gluconato de calcio, ¿no? Y generan este síndrome milk alkali muy poco frecuente realmente. Y por intoxicación con vitamina A, ¿no? Y justamente acá lo mencionan, ¿no? Como puede ser para el tratamiento de acné. Podría tener una pregunta, honestamente, no recuerdo haber respondido ninguna de esos todavía. Y bueno, otros trastornos endocrinológicos, hipertiroidismo, insuficiencia adrenal, acromegalia, fibromuscitoma, todas estas pueden generar en cierta parte hipercalcemia. Sería bueno que cada una realmente tenga una propia sesión porque cada una es un mundo realmente para estudiar. Y bueno, desórdenes genéticos, principalmente el que vamos a ver es la hipocalciuria hipercalcémica, en donde hay un receptor mutado, ¿no? De calcio. Básicamente no se puede perder el calcio por la orina y este va a permanecer elevado en la sangre, ¿no? Y lo otro que puede generar es inmovilización, enfermedad de Payet y bueno, la fase de recuperación del rhabdomiólisis, ¿no? Todos estos de todas maneras son, digamos que muy finos y no tan frecuentes, ¿no? Ahora, la evaluación de la hipercalcemia. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Primero que para detectar hipercalcemia necesitamos un calcio total más de 10.5 o un ionizado más de 5.6. Bueno, en el estudio decía básicamente 10, pero 10.5 realmente sigue siendo igual un calcio leve, ¿no? Ahora, una hipercalcemia leve. Lo que hay que hacer, justamente como había mencionado al inicio y como menciona mucho el paper, evaluar bien la historia del paciente, examinar al paciente y ver las características clínicas que habíamos estado conversando de la hipercalcemia para ver si hay síntomas de hipercalcemia. ¿Sí? ¿Para qué ver si hay síntomas de hipercalcemia? Para ver si la hipercalcemia es clínica, ¿no? Es sintomática. Después, ver enfermedades que puedan ser las posibles causas de esa hipercalcemia o, ¿no? Lo más importante, ver las causas acerca, ¿no? De la medicación. Si es que identificamos que está, por ejemplo, tomando tiacidas o cualquiera de los medicamentos que hemos estado conversando, como podría ser, por ejemplo, el litio, ¿no? Que igual es muy leve la hipercalcemia que genera, hay que frenar, ¿no? Las medicaciones lo antes posible y volver a evaluar los niveles de calcio. Lo otro, si nos damos cuenta que esto no lo tenemos, es medir la PTH intacta y verificar qué cosa, si está suprimida o está normal o alta. Si está suprimida, ¿qué quiere decir? Que la hipercalcemia no se debe por PTH. ¿Por qué se puede deber? Justamente lo que hemos estado conversando, tumores sólidos que tengan el péptido y que estén generando estos síntomas, fosfatas alcalina, que esa la vamos a encontrar en los cánceres de mama, o malignidades hematológicas, como hemos estado conversando, que aumenten el nivel de calcitriol. Está ahí, todo correcto. Ahora, si hay malignidad, ¿no? Bueno, ya lo tenemos identificado, pero si no hay malignidad, o sea, totalmente, ¿no? Como dice, sale negativo, todos los test, hay que pensar en las otras endocrinopatía que hemos estado conversando, como hipertiroidismo, que justamente se genera por la tiroxina, ¿no? Insuficiencia adrenal por cortisol, o la acromegalia, ¿no? Que bueno, está ligado al IGF-1, ¿no? Y bueno, este ya es otro mundo, ¿no? Que hay que averiguar. Sin embargo, si nuestra PTH nos sale normal o alta, quiere decir que de ahí está viniendo la hipercalcemia. Probablemente. Pero, bueno, probablemente, debe estar viniendo, perdón. Pero hay que medir qué cosa.
el calcio en orina. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga justo este síndrome genético que habíamos mencionado, que es la hipocalciuria hipercalcémica familiar. Si sale baja, ese es el diagnóstico. Pero si sale alta la cantidad de calcio, quiere decir que estamos perdiendo también calcio en orina, o presentamos un hiperparatiroidismo primario o terciario, ¿no? Si es primario, hay que verificar si es necesario o no realizar una cirugía para, ¿no?, disminuir los síntomas. Se puede considerar hacer un scan con Cestan-MIBI, una pregunta también que venía, me acuerdo, tanto en Step 1 y una, como también en los exámenes de la universidad, realmente. Ojo, yo todavía no hablo del Step 1, me refiero únicamente a las preguntas del banco que usualmente utilizo. Y bueno, todos estos pueden generar, ¿no?, que se llegue a tener que realizar una paratiroidectomía. Y bueno, esto un poco prácticas llevo, ¿no?, lo de los tiacidas, ¿no?, los diuréticos de tiacida, acá en el túbulo colector distal, ¿no?, lo que genera es que inhiben este transporte y van a aumentar, ¿qué cosa?, ¿no?, la reabsorción del calcio. Listo. Ahora, los criterios para la cirugía, que es justamente lo que estábamos tratando de conversar. Bueno, primero que hay que ver es qué cosa, que el calcio no sea leve, ¿no? Tiene que ser mínimamente moderado, un calcio más de 12, o un paciente que esté en una crisis hiperparatiroidea, que como hemos visto es más de 14, y como mencionaba el paper, realmente es un calcio sérico más de 14 o un calcio moderado de ser más de 12, pero que tenga sintomatología. Y con sintomatología, todo eso, ¿no? Que estemos botando calcio por la orina, o sea, que haya una excreción de más de 400 miligramos por día, que haya nefrolitiasis, que haya, ¿no?, daño en lo que es la función renal, que generen estos quistes, ¿no?, óseos que estábamos conversando, que haya una reducción en cuanto a la densidad ósea, ¿no? Que, por ejemplo, acá dice, ¿no?, que para la edad veamos más de 2 desviaciones estándares en el Z-score, o que haya síntomas neuromusculares, ¿no?, que habíamos estado conversando. Y también un tema de la edad, ¿no?, muy importante, menor de 50, porque, bueno, un paciente de 80 no lo vas a someter a una cirugía de cuello, que de todas maneras es una cirugía, fuera que es invasiva como toda cirugía, es cruenta, ¿no? Hay muchos vasos que se pueden lacerar, y también, bueno, como siempre, a veces queda el hipotiroidismo, ¿no? Ya que, si bien, como estaba mencionando, es necesario hacer el Cestamimi para ver si solamente es una de las glándulas que están hiperfuncionando y solo quitar una de las glándulas, muchas veces son las 4, o muchas veces son las 2, o muchas veces se tiene que sacar toda la tiroides por temas quirúrgicos que puede generar al paciente, ¿no?, con hipotiroidismo, ¿no? Y bueno, eso es básicamente un cuadro resumen para ver cómo es el pH y los niveles de calcio sérico, ¿no? En el caso del hipoparatiroidismo, todo está bajo. En el caso de un paciente que está normal, va a tener un nivel de PTH intacta normal y un nivel de calcio normal. Un paciente que tiene hiperparatiroidismo primario va a tener un aumento en la PTH intacta y también va a tener un aumento, ¿no?, en el calcio. Y un paciente que tenga malignidad, su PTH intacta no va a estar alta, porque lo que tiene alto es el péptido relacionado a la PTH, que no sale de la misma glándula, ¿no? Y obviamente va a estar elevado el calcio. Por último, las opciones farmacológicas, ¿no?, el tratamiento. Inicialmente, lo que dice el paper, arrancamos con solución salina de 2 a 4 litros. Cuidado con los adultos mayores. Una vez que está repuesto, hay que verificar que el paciente esté orinando y que al menos esté orinando 200 mililitros por hora. Una vez que generamos eso, podemos dar un diurético para ayudar. Ojo, acá dice, ¿no?, en casos severos, más de 14, o moderado con síntomas, lo que estábamos conversando. Esto que va a generar excreción de calcio, que es lo que se requiere, ¿no? La furosemida, ¿dónde actúa? En el asa, ¿no? Y va a inhibir de todas maneras un poco lo que es la reabsorción de calcio igual. Ojo, como sabemos en qué bomba trabaja, sabemos que nos va a hacer perder un poco de potasio. Entonces hay que estar con cuidado, ¿no? Y la deshidratación puede ocurrir, por eso es necesario que antes de empezar nosotros continuemos con la hidratación por cada vez que el paciente vaya perdiendo los líquidos.
¿no? Que justamente dice, ¿no? Que hay que restaurar el volumen intravascular. Lo otro, ya vienen las medicaciones, y acá justamente, ¿no? Un paréntesis. El mismo paper nos indica estas medicaciones usualmente cuando las damos, cuando está relacionado a el péptido, no tanto a la PTH, porque la PTH, si es una paciente que tiene todos estos síntomas, sí quizás sería necesario, ¿qué cosa? Que retiremos, ¿no? La glándula. Antes de los bifosfonatos nos mencionan la calcitonina, se puede ir dando en pacientes que no mejoren con esto, justamente va a ayudar a inhibir la resorción ósea, pero eso es un medicamento de corta acción, y eso es lo que nos indica el paper. Después, ¿no? Ya los bifosfonatos, que lo que hacen es que inhiben justamente la resorción ósea, inhiben la acción osteoclástica, y como digo, básicamente como estamos observando, son medicamentos que nos van a ayudar no a tratar en sí la elevada cantidad de calcio, sino los efectos que generan, ¿no? Que justamente no deseamos. Después, bueno, cuidado siempre el nefrotóxico, ¿no? Y que el efecto máximo lo ejerce las 72 horas. Lo otro que podemos ver son los glucocorticoides, que van a inhibir la conversión de vitamina D a calcitriol. Entonces ya mismo nos están diciendo si es de vitamina D, ¿hacia qué vamos? ¿Hacia neoplasias citohematológicas o enfermedades granulomatosas que justamente estábamos hablando, TBC, sarcoidosis, ¿verdad? O beridiosis. Y bueno, esto va a generar una supresión inmune, homeopatía, ese es el efecto secundario que nos puede dar el glucocorticoide. Pero va a inhibir la conversión de vitamina D a calcitriol, ¿no? La forma inactiva a la activa. Lo otro es la plicarmicina, ¿no? Que son citotóxicos para, para ¿no? la acción osteoclástica. Y bueno, básicamente eso, el gallium nitrato, que también inhibe esta acción. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Tener en cuenta que los medicamentos ya son, básicamente sabiendo que la causa es otra, no es un hiperparathiroidismo primario. Y eso sería todo, no lo he colocado, pero de todas maneras, si alguien me quiere pedir algún tipo de material, lo puede pedir. No es que yo tenga mucho material, sino que digamos que tengo varios artículos que he acumulado en mi época universitaria. La mayoría están en inglés, pero sí tengo algunos en español. Entonces, si es que hay algún tema que les gustaría que le envíe algún artículo en especial un poco más actual, ¿no? Se lo podría enviar sin ningún problema. Y bueno, también si tienen alguna pregunta sobre el tema o alguna pregunta sobre, por ejemplo, qué paso dar para realizar la residencia en Perú, o realizar la residencia en España, o realizar la residencia en Estados Unidos, ya que he tenido siempre una disyuntiva entre esas tres opciones, y digamos que tengo un poco de información sobre eso, si es que a alguien le gustaría saberlo. Y no tendría ningún problema en compartirlo. Mi correo, si desean preguntarme algo, es Catherine, como se escribe mi nombre, como apareció en el inicio, .marin.p, únicamente una P, no PE, @upch, ¿no? De Universidad Pedagógica de Pereira.pe. Entonces, bueno, me pueden enviar cualquier cosa ahí. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por escucharme, los que hayan visto el video, que es mi primer video.